¿De qué sirve un apellido inmortal cuando te borra del mapa? ¿Quién cuida el legado cuando el legado fue construido sobre el olvido de una niña? Pablo Neruda escribió 20 poemas de amor y una canción desesperada que conmovieron al mundo entero, pero nunca dedicó un solo verso a su única hija. Ella se llamaba Malva Marina Trinidad Reyes. Nació con hidrocefalia en Madrid el 18 de agosto de 1934 y murió abandonada en Holanda 8 años después, mientras su padre cosechaba gloria diplomática en México. Neruda la llamó vampiresa de 3 kilos. Punto y coma. Ser perfectamente ridículo. Cuando ella falleció el 2 de marzo de 1943, él recibió un telegrama y no respondió. Ni una palabra, ni un duelo, como si nunca hubiera existido. Hoy, más de 80 años después de esa muerte silenciada, 14 herederos consanguíneos de Pablo Neruda libran otra batalla. No por el amor que él les negó, sino por el dinero y el control de un apellido que vale millones. Porque el legado de un poeta no se mide solo en versos, se mide también en derechos de autor, hoteles de lujo, marcas comerciales y fundaciones que administran fortunas. Bienvenidos a la historia que Neruda nunca quiso contar. La historia de quienes heredaron su sangre, pero jamás su reconocimiento. Malva Marina llegó al mundo en plena efervescencia cultural de la República Española. Neruda, cónsul de Chile en Madrid, estaba en su momento de ascenso. Acababa de publicar Residencia en la Tierra, frecuentaba tertulias con García Lorca y Rafael Alberti, y comenzaba su romance clandestino con la pintora argentina Delia del Carril, 20 años mayor que él. Su esposa legal, María Antonieta Aguenar, holandesa de 30 años a quien todos llamaban Maruca, estaba embarazada de su primera y única hija. Cuando Malva nació, su cabeza era desproporcionadamente grande en relación a su cuerpecito. El diagnóstico fue inmediato y devastador. Hidrocefalia. Acumulación de líquido cefalorraquídeo en el cerebro. La niña no podría hablar, apenas caminar. Necesitaría cuidados permanentes. El poeta que había escrito sobre la belleza de la amada, sobre el cuerpo perfecto que inspiraba sus odas, se encontró frente a una realidad que no encajaba en su estética, y reaccionó con desprecio. En cartas privadas que saldrían a la luz décadas después, Neruda describió a su propia hija recién nacida como un ser extremadamente ridículo, una especie de punto y coma, una vampiresa de 3 kilos. La metáfora del punto y coma aludía cruelmente a la desproporción entre su cabeza hinchada y su cuerpo diminuto. No hubo ternura, no hubo empatía, solo rechazo frente a la imperfección. García Lorca, conmovido por la niña, le escribió un poema que permaneció inédito hasta 1984. Pero el padre, el hombre que conmovía a multitudes con sus versos de amor, guardó silencio. El 18 de julio de 1936 estalló la Guerra Civil Española. El 16 de agosto de ese año, el fascismo asesinó a Federico García Lorca. Neruda, devastado por la muerte de su amigo, escribió entonces uno de sus poemas más célebres, Canto a las madres de los milicianos muertos, un himno conmovedor a las mujeres que perdían a sus hijos en el frente. Publicado de forma anónima el 24 de septiembre en la revista El Mono Azul, el poema marcó el inicio de su poesía comprometida, su giro hacia la causa republicana. La paradoja es brutal. Neruda lloraba públicamente a los hijos muertos de España, mientras en privado abandonaba a su propia hija viva. Un mes después, en noviembre de 1936, Pablo Neruda abandonó definitivamente a Maruca y a Malva Marina de 2 años de edad. Las dejó en Montecarlo, sin recursos suficientes, sin garantías económicas. Él partió con Delia del Carril, primero a Barcelona, luego a París. Comenzó una nueva vida. Maruca, desesperada, viajó a Holanda buscando refugio en su familia. Se instaló en La Haya, consiguió trabajo en la embajada española, pero su salario apenas alcanzaba. La pequeña Malva necesitaba cuidados médicos constantes. No podía caminar, no hablaba, solo emitía canturreos. Su madre la visitaba cada mes en Gouda, donde la niña había sido confiada al cuidado de una familia cristiana, los esposos Hendrik Hulsin y Gerdina Sierks. Maruca rogaba a Neruda por ayuda económica. Mi último centavo lo gastaré en enviar esta carta, escribió. Él jamás respondió, jamás envió un solo dólar. ¿Qué se hereda cuando no se hereda el amor? Esta pregunta resuena en cada página de la historia que Neruda intentó borrar.
Mientras Malva Marina crecía en Gouda con enormes dificultades físicas, su padre ascendía como estrella política y cultural. En 1939 organizó el rescate de 2.000 refugiados españoles a bordo del Winnipeg, un acto humanitario que le ganó reconocimiento internacional. En 1943 se casó con Delia del Carril en México, donde ejercía como cónsul general. Pero ese mismo año, el 2 de marzo, Malva Marina Trinidad Reyes murió en Gouda, Países Bajos. Tenía 8 años. El poeta, que tanto había escrito sobre el dolor y la injusticia, recibió un telegrama informándole de la muerte de su hija, y no se dignó a responder. No hubo lágrimas públicas, no hubo funeral, no hubo verso de luto. Años después, cuando Neruda escribió sus memorias póstumas, Confieso que he vivido, publicadas en 1974, Malva Marina no fue mencionada. Ni una línea, ni una alusión, como si nunca hubiera existido. La única referencia indirecta apareció en el poema Enfermedades en mi casa, una alusión autocompasiva que no nombraba a la niña sino al sufrimiento del propio poeta. La escritora argentina Matilde Sánchez lo resumió con dureza. Un poeta que asistía en el exilio a dirigentes socialistas en peligro, negó ayuda para salir de una Europa en guerra a su esposa e hija, y jamás les mandó un centavo. La historia de Malva Marina permaneció oculta durante décadas. Fue en 2004 cuando el experto en Neruda, Antonio Reinaldos, y la periodista Isabel Liptey dieron con su tumba en el cementerio de Gouda. La lápida, en holandés, decía: «Aquí descansa nuestra querida Malva Marina Reyes. Nacida en Madrid 18 de agosto 1934, fallecida en Gouda 2 de marzo 1943». El hallazgo desató una ola de investigaciones. La dramaturga chilena Flavia Radrigán estrenó en 2004 la obra Un ser perfectamente ridículo, título tomado de las crueles palabras del propio Neruda. La poeta holandesa Hagar Peters publicó en 2019 la novela Malva, narrada en primera persona por la niña desde el más allá. Peters declaró: «Al escribir esta novela pude conocer a Neruda como un hombre más completo, pues para mí era un héroe perfecto. Ahí comprendí que la humanidad no es así, porque todos somos humanos, y tenemos un lado imperfecto. Pero, ¿es el abandono de una hija enferma solo una imperfección? ¿O es una fractura moral imposible de ignorar? ¿Puede una firma en un testamento decidir quién eres y quién no?». Esta pregunta define la vida de los 14 herederos consanguíneos de Pablo Neruda, que hoy viven dispersos en Chile. Ninguno de ellos nació del poeta. Son descendientes de sus medio hermanos, Rodolfo Reyes Candia, nacido en 1895, y Laura Reyes Tolrá, nacida en 1907. Neruda los quiso, especialmente a Rodolfo, con quien mantuvo cercanía durante toda su vida. Pero cuando el poeta murió, el 23 de septiembre de 1973, 12 días después del golpe de estado de Pinochet, no dejó testamento, o al menos, no dejó un testamento que beneficiara a su familia de sangre. Su última voluntad había sido crear la Fundación Cantalao, sin fines de lucro, para difundir la poesía, pero no tuvo tiempo de plasmarlo legalmente. Quien sí lo hizo fue su viuda, Matilde Urrutia, la tercera esposa, la mujer de su vida, a quien dedicó 100 sonetos de amor y los versos del Capitán. Matilde instituyó en su testamento la Fundación Pablo Neruda, nombró a sus directores, definió sus estatutos, y cuando ella murió en 1985, la fundación heredó el 75% de los derechos de autor de Neruda. Los herederos consanguíneos recibieron solo el 25% restante. Comparte este relato si crees que la historia completa incluye también a quienes nunca salieron en las fotos, porque lo que viene a continuación cambia la lectura del legado. En 1987, 2 años después de la muerte de Matilde, los herederos de la familia Reyes firmaron un contrato con la Fundación Pablo Neruda. Cedían ciertos derechos específicos. Pero, ¿qué cedían exactamente? Aquí comienza la disputa que duraría décadas. Según la fundación, los herederos habían cedido prácticamente todo: derechos de autor, uso comercial del nombre Pablo Neruda, derechos de imagen, todo el patrimonio simbólico del poeta. Según la familia Reyes, solo habían cedido ciertos bienes determinados, no una universalidad jurídica. La diferencia era astronómica. En juego estaban millones de dólares anuales en regalías editoriales, traducciones, uso del nombre en hoteles,
chocolates, vinos, salones VIP de aeropuertos. La Fundación Pablo Neruda administraba las 3 casas museo: La Chascona en Santiago, La Sebastiana en Valparaíso e Isla Negra en la costa. Recibía donaciones, exenciones tributarias, ingresos turísticos, y según denunciaban los herederos, jamás transparentó sus cuentas. El enfrentamiento estalló en 2007. Rodolfo Reyes Muñoz, sobrino directo de Neruda y abogado de profesión, encabezó la sucesión Reyes, la figura jurídica que representa a los 14 herederos consanguíneos. El 10 de mayo de 2007, la sucesión Reyes demandó a la sociedad inmobiliaria Maulén, dueña de una cadena de hoteles de lujo, que usaba el nombre Hoteles Neruda. El argumento era claro: el uso comercial del seudónimo Pablo Neruda es ilegal porque ese derecho no pertenece a la fundación, sino a la sucesión familiar. Pero la fundación había autorizado ese uso. La batalla legal se prolongó 10 años, con juicios civiles, arbitrales, y finalmente una demanda ante el Tribunal de Propiedad Industrial. En 2017, el fallo final fue contundente. Los herederos de Pablo Neruda perdieron. El tribunal consideró por unanimidad que en 1987 habían cedido el derecho de hacer uso comercial de la marca Neruda. La fundación tenía el derecho exclusivo para registrar, usar, proteger y autorizar el uso de esa marca. Los herederos habían perdido no solo el juicio, sino también el monto millonario que representaba el uso del nombre en hoteles, aerolíneas, productos comerciales. El cálculo exacto es difícil, pero se estima que perdieron acceso a decenas de millones de pesos chilenos en regalías futuras. ¿Quién sostiene el apellido cuando el mito cae del pedestal? Esta pregunta definió la estrategia de Rodolfo Reyes Muñoz. No solo peleaba por dinero, peleaba por dignidad, por memoria familiar, por el derecho de los herederos de sangre a participar en las decisiones sobre el legado de su tío, y sobre todo, peleaba contra lo que consideraba un secuestro del patrimonio simbólico de Neruda. El principal adversario era Juan Agustín Figueroa, jurista, empresario, latifundista y político radical, que presidió la Fundación Pablo Neruda desde su creación y durante décadas. Figueroa era una figura polémica. En 2004 fue acusado de haber promovido el encarcelamiento de 2 loncos mapuches bajo la ley antiterrorista, siendo el primer caso de aplicación de esa normativa tras la dictadura. En 2007 el poeta huilliche, Jaime Huenún, lo llamó públicamente terrateniente obcecado, en la ceremonia del premio Pablo Neruda. La comunidad mapuche lo apodó Casa Mapuche. La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó a Chile por ese caso, encontrando violaciones al derecho de defensa y estereotipos racistas en las sentencias. Pero la controversia de Figueroa no terminaba ahí. En 1998, la Fundación Neruda intentó prohibir judicialmente la publicación de un libro compilado por Leonidas Aguirre, Los discursos que Pablo Neruda pronunció en el Senado entre 1945 y 1948, cuando era senador por el Partido Comunista. La fundación alegó violación de derechos de autor. La Corte de Apelaciones de Santiago autorizó la publicación, señalando que las actas del Senado no están protegidas por la Ley de Propiedad Intelectual. Pero el daño estaba hecho. Para muchos estudiosos de Neruda, aquello fue un intento de silenciar el pasado comunista del poeta, de descafeinar su figura, de convertirlo en un poeta inofensivo para el turismo cultural. El escritor y activista Mario Casasus denunció públicamente: a Figueroa hubo que llevarlo a los tribunales para que abriera los libros de contaduría. Se negó todo el tiempo a que se revisaran las cuentas. Al final, con la amenaza de llevar el caso a la Suprema Corte, accedió a regañadientes y quedó demostrado el robo. Casasus acusaba a la fundación de negar transparencia incluso a los herederos consanguíneos, de autorizar el uso comercial del nombre Neruda a empresas hoteleras de lujo, marcas de chocolate, vino tinto, e incluso el salón VIP Neruda en el aeropuerto de Santiago, sin consultar ni compartir regalías con la familia. ¿Y si el silencio fue, en realidad, la forma más valiente de protegerse? Esta pregunta cobra sentido cuando se conoce el perfil de los 14 herederos. No son figuras públicas, no buscan cámaras, no escriben libros de memoria sobre su tío famoso. Viven vidas discretas, lejos del escándalo, protegiendo su privacidad. Rodolfo Reyes Muñoz es la excepción. Como abogado y representante legal de la sucesión Reyes, asumió el rol de vocero y litigante. Pero incluso él ha medido sus palabras.
En una entrevista de 2011 con el medio Clarín de Chile, Reyes declaró: "La Fundación Neruda no es heredera, no es legataria de Pablo Neruda. Es una persona jurídica, conformada por encargo testamentario de Matilde Urrutia, viuda de Neruda. Nosotros somos los herederos consanguíneos. Compartimos proporcionalmente los derechos de autor sobre su obra, pero ellos administran el 75%, y nosotros solo el 25%, y nunca han transparentado las cuentas". Reyes también estuvo al frente de otra batalla mediática, la investigación sobre la muerte de Neruda. Durante 40 años, la versión oficial sostuvo que el poeta murió de cáncer de próstata avanzado en la Clínica Santa María de Santiago. Pero en 2011, Manuel Araya Osorio, chofer y asistente personal de Neruda, declaró que el poeta había sido envenenado tras recibir una inyección en la clínica. En 2013, el juez Mario Carroza ordenó la exhumación del cuerpo. Los análisis toxicológicos iniciales descartaron envenenamiento. Pero en febrero de 2023, un panel internacional de expertos de la Universidad de McMaster en Canadá y la Universidad de Copenhague en Dinamarca anunció que Pablo Neruda fue envenenado. La bacteria Clostridium botulinum encontrada en su cuerpo no tendría por qué estar en sus restos. Los expertos concluyeron: fue asesinado, hubo intervención de agentes del Estado. Rodolfo Reyes anunció en conferencia de prensa: "Esto quiere decir que Pablo Neruda fue asesinado durante la dictadura de Pinochet". La Fundación Neruda, en cambio, había calificado estas revelaciones de sensacionalistas y defendió durante años la versión del cáncer. El conflicto no era solo sobre dinero o control administrativo, era sobre quien tenía el derecho moral de defender la memoria del poeta. ¿Una fundación creada por su viuda y dirigida por élites culturales? ¿O los descendientes de su sangre, los sobrinos y sobrinos nietos que lo conocieron en Isla Negra, que amaron a Delia del Carril y desconfiaron de Matilde Urrutia? Acompáñanos hasta el final. Entender el apellido es entender la herida y la cura. Porque esta historia no termina en tribunales, termina en una pregunta sobre justicia poética. En Chile, los derechos de autor duran 70 años después de la muerte del autor. Pablo Neruda falleció el 23 de septiembre de 1973. Sus derechos patrimoniales vencerán el 23 de septiembre de 2043. Ese día, toda su obra pasará a dominio público. Cualquiera podrá publicarla, traducirla, musicalizarla, adaptarla sin pedir permiso ni pagar regalías. La Fundación Pablo Neruda perderá su principal fuente de ingresos. Los herederos consanguíneos también. El apellido Neruda quedará libre. Pero, ¿qué quedará del hombre detrás del mito? La Ley de Propiedad Intelectual chilena, número 17.336, establece que los derechos patrimoniales pueden ser heredados y administrados. Los derechos morales, en cambio, son perpetuos pero limitados. El derecho a la paternidad de la obra, el derecho a la integridad, a impedir deformaciones. Estos pueden ser ejercidos por herederos designados expresamente o, en su defecto, por los herederos legales. En el caso de Neruda, Matilde Urrutia designó a la fundación, pero los herederos Reyes siempre han argumentado que esa designación no anula sus derechos como familia consanguínea. En 2009, Rodolfo Reyes envió una carta pública a la entonces ministra de Cultura Paulina Urrutia. En ella denunciaba que la Fundación Neruda se había arrogado una calidad de la cual carecía, heredera universal de Pablo Neruda, y exigía que se corrigiera esa representación en actos oficiales. No autorizamos que el Premio Iberoamericano de Poesía Pablo Neruda mantenga como patrocinador oficial a la Fundación Neruda, mientras ésta pretenda una titularidad que no posee, escribió. La carta no cambió nada. El premio siguió adelante. La fundación siguió administrando el legado. Los herederos siguieron marginados. La paradoja es dolorosa. Pablo Neruda, el poeta del pueblo, el militante comunista que defendía la justicia social y la redistribución de la riqueza, dejó un legado que ha sido fuente de disputas capitalistas, exclusiones familiares y acumulación de poder en pocas manos. El hombre que escribió Alturas de Machu Picchu, exaltando a los trabajadores olvidados, olvidó a su propia hija. El hombre que rescató a 2000 refugiados españoles no rescató a su esposa e hija de la Europa nazi. El hombre que donó su biblioteca y su colección de caracolas a la Universidad de Chile para que fueran patrimonio público, no dejó un testamento claro que protegiera a sus herederos de sangre. ¿Qué pasó entonces con los descendientes de Pablo Neruda? La respuesta es compleja.
Malva Marina murió olvidada. Su tumba permaneció anónima durante 60 años hasta que un investigador y una periodista la encontraron. Su historia ha sido rescatada por escritoras, dramaturgas y poetas que le dieron voz póstuma, que le devolvieron la dignidad que su padre le negó. Los 14 herederos consanguíneos viven con un apellido que pesa más de lo que ilumina. Han perdido batallas legales millonarias. Han sido excluidos de decisiones sobre el uso comercial del nombre de su tío. Han visto cómo una fundación administrada por élites culturales controla el 75% de un patrimonio que ellos consideran también suyo por derecho de sangre. Pero han mantenido su dignidad, no han vendido memorias escandalosas, no han buscado reality shows, no han explotado el morbo, han peleado en tribunales, con abogados, con argumentos legales. Han defendido lo que consideran justo, que los herederos de sangre tengan voz en el legado del poeta, que se transparenten las cuentas. Que no se silencie la militancia comunista de Neruda para convertirlo en producto turístico inofensivo. Que se investigue su muerte, que se honre su memoria completa, con sus contradicciones, sus grandezas y sus miserias. Hoy, en 2025, el debate sobre Pablo Neruda es más complejo que nunca. Las nuevas generaciones lo leen con ojos críticos. El movimiento Me Too ha puesto bajo la lupa su confesión de violación en Ceilán, relatada sin remordimiento en sus memorias. Las investigaciones feministas han expuesto su abandono de Malva Marina como un acto de crueldad imperdonable. Los estudios poscoloniales cuestionan su exotización de mujeres asiáticas y su visión eurocéntrica del tercer mundo. Pero también su poesía sigue siendo leída, amada, citada en bodas y funerales. 20 poemas de amor y una canción desesperada sigue siendo uno de los libros más vendidos en español. Canto General sigue siendo una obra maestra de la épica latinoamericana. Su compromiso con la República Española, su rescate de refugiados, su militancia comunista en tiempos peligrosos, todo eso también es parte de su legado. Neruda no fue un santo, fue un hombre profundamente contradictorio, genial y miserable a la vez, solidario con los oprimidos del mundo, cruel con su propia hija, valiente frente a dictadores, cobarde frente a su responsabilidad paterna, revolucionario en lo público, conservador en lo privado. Los herederos de Pablo Neruda han aprendido algo que el poeta nunca enseñó en sus versos, que un apellido no es un regalo, es una carga, una responsabilidad, un campo de batalla. Rodolfo Reyes Muñoz, hoy de más de 60 años, sigue siendo el rostro visible de la sucesión Reyes. En entrevistas recientes ha declarado que su objetivo no es destruir la Fundación Pablo Neruda, sino democratizarla, transparentarla, convertirla en lo que Neruda hubiera querido, una institución al servicio de la poesía y la cultura, no de intereses comerciales ni políticos. Pablo Neruda era comunista, recuerda Reyes. Creía en la colectivización de la riqueza, en la justicia distributiva. Sería una traición a su memoria que su legado esté concentrado en pocas manos, administrado sin transparencia, usado para enriquecer a empresas hoteleras de lujo mientras sus herederos de sangre son excluidos. La Fundación Pablo Neruda, por su parte, defiende su gestión. En su sitio web declara: "Somos la principal heredera de los derechos de autor del poeta y su único administrador. Administran las 3 casas museo, que reciben miles de visitantes al año. Organizan festivales de poesía, talleres literarios, publican la revista Nerudiana, gestionan traducciones a decenas de idiomas, desde el turco hasta el braille. Cada año, nuevas generaciones descubren a Neruda gracias a su trabajo, pero nunca han publicado un balance financiero detallado o accesible al público. Nunca han explicado cuánto dinero generan los hoteles Neruda, las marcas comerciales, las regalías editoriales. Nunca han aclarado cómo se distribuye el 75% de los derechos de autor que administran. En 2043, cuando la obra de Neruda pase a dominio público, esta disputa se volverá irrelevante. O quizás no, porque los derechos morales son perpetuos. El derecho a defender la integridad de la obra, a impedir deformaciones, a exigir que se reconozca la autoría. Esos derechos no vencen, y alguien tendrá que ejercerlos. ¿Quién debería ser? ¿Los descendientes de su sangre? ¿Una fundación creada por su viuda, el Estado chileno, declarando a Neruda Patrimonio Nacional? No hay respuesta fácil, pero hay una lección clara. Los apellidos no crían hijos. Solo los cuida quienes se quedan. Malva Marina no tuvo quien la cuidara. Murió lejos del mar que su padre tanto amaba.
lejos de Chile, lejos de todo. Su tumba en Gouda es visitada hoy por peregrinos literarios que llevan flores, que dejan poemas, que le piden perdón en nombre del padre que nunca lo hizo. Los 14 herederos de Neruda tampoco tuvieron quien los cuidara institucionalmente. Tuvieron que pelear cada paso, cada derecho, cada reconocimiento. Perdieron batallas legales millonarias, pero ganaron algo más valioso: la dignidad de no rendirse, de no vender su memoria, de mantener viva la pregunta incómoda que Neruda nunca quiso responder: ¿de qué sirve cambiar el mundo si no puedes cuidar a los tuyos? Un legado vale tanto como la dignidad de quien lo administra. Esta frase resume el drama de los descendientes de Pablo Neruda. No heredaron casas frente al mar. No heredaron colecciones de caracolas ni mascarones de proa. No heredaron el reconocimiento público ni el cariño de las multitudes. Heredaron un apellido pesado, un 25% de derechos de autor administrados por otros, y una verdad incómoda: que el poeta más amado de América Latina fue incapaz de amar a su propia hija. Que el hombre que escribió sobre la injusticia cometió la injusticia más brutal en su propio hogar. Que el defensor de los oprimidos oprimió a una niña indefensa con su indiferencia. Hoy, cuando se cumplen más de 50 años de la muerte de Neruda, su legado sigue siendo campo de batalla. Pero quizás eso es lo más honesto, porque Neruda no fue un monumento, fue un hombre. Y los hombres son contradictorios, imperfectos, capaces de grandeza y miseria a la vez. Sus descendientes han entendido algo fundamental: que honrar un legado no significa santificarlo, significa comprenderlo en toda su complejidad. Significa reconocer tanto los 20 poemas de amor, como el poema que nunca escribió, el que le debía a Malva Marina, el que le debía a su familia, el que nunca llegó. Los apellidos no crían hijos, solo los cuidan quienes se quedan. Y quienes se quedaron, los 14 herederos silenciosos, los sobrinos y sobrinos nietos de Pablo Neruda, han demostrado más dignidad en su silencio que muchos en sus gritos. Han peleado por justicia, no por venganza. Han exigido transparencia, no destrucción.